Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes. Iniciando nuestra programación, contamos con la presencia de Luz Marina Dávila en su segmento Remodelando Nuestro Interior. Así es que, bueno, muchas gracias, Luz Marina, por su tiempo, por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias a usted por la oportunidad y estoy muy bien y sé que tú también. Entonces, me da muchísimo gusto de estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio de Remodelando Nuestro Interior y poderles saludar. Primero, darle gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio de este nuevo despertar y a los oyentes de esta emisora Busco en Ti, donde estás no es el final, decirles muchas gracias por acompañarnos. Hoy con un tema que es una invitación a que veamos la vida de una manera diferente, porque podemos verla hacia afuera, pero también podemos verla hacia adentro. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la razón de por qué no vemos con claridad en dónde está la distorsión. ¿Será que está en lo que el otro está haciendo? ¿O estará en la forma en que yo lo estoy interpretando? ¿O estará en las expectativas que yo tengo de la vida y de los demás? Porque estoy convencida de que el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Entonces, hoy analizaremos por qué es que suceden todo este tipo de situaciones. Mi nombre es Luz Marina Dávila. El tema de hoy es la conciencia. En este segmento se han tocado muchos temas, pero este me parece de gran importancia porque si activamos la conciencia, porque si la despertamos, entonces vamos a tener la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal para poder cambiar esas acciones. Entonces, elevar la conciencia es reconocer y hacernos responsables de que todo lo que nosotros pensamos, de que todo lo que nosotros decimos, todo esto tiene una consecuencia. Entonces, la conciencia es ese conocimiento que tienes de tu existencia, de tus estados y de tus actos. La conciencia es como esa voz interior que te va diciendo lo que está bueno y lo que está malo. Entonces el Padre nos creó con esa conciencia para poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, después del pecado de Adán y Eva, no todos tenemos una buena conciencia. Que esta palabra hoy nos alimente, nos levante, nos edifique, nos fortalezca y nos ayude para mantenernos firmes. Porque la palabra del Padre nos sirve para construir, para levantar, para edificar y para cambiar un corazón. Porque dice la palabra en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Qué puede hacer esta palabra? Puede traspasar hasta lo más profundo de tu corazón. Puede llegar a esa esquina donde nadie más puede llegar. Puede llegar a ese rincón que es oculto a todos. Y nosotros sin saberlo, el Padre entrar y empezar a taladrar en ese punto oscuro y secreto que tiene tu corazón. Y poder hoy limpiarlo, lavarlo y redimirlo si nosotros escuchamos su palabra con mucha atención. Debemos entender que la conciencia no funciona de la misma manera en todos los seres humanos. Es por eso que todos los días nos debemos analizar
y todos los días nos debemos examinar porque tenemos un llamado para crecer y no trabajemos a largos plazos. Hagámoslo cada día, viviendo un día a la vez. El fin de la palabra es que mañana seamos mejores y que actuemos de manera diferente y que no dejemos los cambios para después. Que todo lo que se haya aprendido no se quede solamente como un conocimiento, sino que desde el momento en que se aprende, entonces lo comencemos a vivir y así glorificar a nuestro Padre con nuestra vida. Porque no son los oidores, sino los hacedores los que son justos. La conciencia podría considerarse como esa vocecita que hay en nuestra mente y que nos está lanzando constantemente veredictos de un juez. Como cuando pasa algo y te dice, eres culpable o eres inocente. Entonces, la conciencia es una parte del entendimiento donde se pone de parte o se pone en contra de los actos de la persona. ¿Y para qué sirve la conciencia? La conciencia, el Padre la ha colocado en nosotros para que toda esa ley moral quede dentro de cada uno y así no destruyamos este mundo en 8 días. Porque ¿qué es lo que hace que no matemos? ¿Qué es lo que hace que nos robemos a todos? ¿Qué es lo que hace que queramos cuidar a la familia? ¿Qué es lo que hace que no queramos engañar al cónyuge? ¿Qué es lo que provoca todo esto? Es la conciencia que el Padre ha colocado dentro de cada uno y que nos va diciendo que mentir está mal, que robar está mal, que adulterar no es bueno, y nos va recordando constantemente lo que es bueno y lo que es malo, frenando así la decadencia de este mundo. Entonces, aunque lamentablemente nosotros miramos el mundo y pareciera como si la conciencia no existiera, pareciera como si la conciencia se hubiera acallado, porque vemos a la gente que viola sin remordimiento y que aún es capaz de difundir esos videos. Y vemos cómo muestran peleas de niñas afuera de un colegio y hay gente grabando esto. Entonces, ¿qué se demuestra con esto? Cómo está de perturbada la conciencia. Y esto son cosas muy graves, pero la conciencia también está desactivada cuando alguien delante de mí le está pisoteando el honor a otra persona y yo me quedo callada o en el peor de los casos estoy aportando para lo que están haciendo con esa persona. Entonces la conciencia también me debería decir que no estoy en lo correcto. Como cuando decimos que hay los políticos como roban, parece que no tuvieran conciencia, pero cuando nosotros evadimos algo, como por decir un impuesto, una factura, cuando nos quedamos con una devuelta o como cuando cobramos un artículo de más, entonces también la conciencia nos debiera estar diciendo que eso es robar. Entonces, la conciencia es algo que el Padre ha colocado en cada uno de nosotros como algo que nos va alertando de lo que no está bien. Es como si fuera un freno que nos ataja, que no nos deja seguir en la misma acción. Entonces, Jesús usó la conciencia y nos lo relata la historia en el manual de instrucciones en Juan capítulo 8,
versículos del 1 al 9. ¿Y qué nos cuenta esta historia? De la mujer que fue presentada por los escribas y por los fariseos ante Jesús, que porque había sido sorprendida en adulterio. Entonces se la presentaron ante él y a ver, él qué decía, que porque ellos sabían que la ley decía que había que apedrearla. Insistían en preguntarle qué él qué decía y relata la historia de que él se inclinó en el suelo y que empezó a escribir en la arena con el dedo y cuando volvieron a insistirle, él les responde: si alguno de vosotros está libre de pecado, entonces arroja la primera piedra en contra de ella. Y nos sigue relatando la historia y en el versículo 9 nos dice que ellos fueron acusados por su conciencia y que uno a uno despacito se fueron yendo y que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces, analicemos esto, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Cuántas personas están involucradas en un adulterio? Entonces, como mínimo, 2. Entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Quiénes fueron los que llevaron la mujer ante Jesús? Los escribas y los fariseos que conocían la ley y que la querían acusar a ella y querían aplicar la ley en ella. La querían matar. Entonces, ¿acaso sería que estaban guardando a alguien porque sería el hombre un escriba o un fariseo con el que ella había estado y solamente la querían matar a ella? Entonces, nos queda mucho que pensar porque en aquellos tiempos la mujer era muy sometida a la ley humana y a la autoridad masculina. Entonces ella hubiera preferido morir apedreada que señalar con quién estaba. Y es tan bonito ver que Jesús apeló a la conciencia de todos los que estaban ahí. No solo dijo palabras para que fueran escuchadas, sino que les envió un mensaje directo a la conciencia. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y andamos nosotros como seres humanos por el mundo haciendo nuestro propio juicio de que este es bueno, este no, este sí. Entonces somos nosotros los que nos damos como ese papel y hacemos desempeñamos ese rol de dictaminar que este es bueno o este no es tan bueno. Y no sabemos que la palabra nos dice en Romanos 3:10 que escrito está que no hay bueno, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno delante del Padre. Y entonces vemos que el problema no es del otro, que el problema no es de las circunstancias, que mi mayor problema soy yo, que mi mayor problema es contra mi ego. Y si yo consigo batallar esa guerra, entonces voy a comenzar a vivir mucho mejor. Pero lo primero que debo hacer es activar la conciencia y reconocer que la principal guerra es contra mí. Entendiendo que mi matrimonio no cambia porque el esposo cambie, sino porque yo cambio. Y no desfallecer si la otra persona no cambia. Porque nosotros cambiamos, porque se lo debemos al Padre, porque le amamos y porque Él nos ha perdonado. Entonces, el que ama los mandamientos, entonces los guarda y los cumple. Teniendo una conciencia activa, porque muchas veces ni aún teniendo las pruebas se reconocen las cosas. Un ejemplo, una persona llega tarde al trabajo
Entonces le llama la atención el jefe y es, no, pero es que yo no llegué tarde. No, es que seguro que no fue así. Yo llegué a la hora correcta. Y tiene que apelar el jefe a ir a mirar el aparato donde se marca la tarjeta y decirle, mire que sí llegó tarde. ¿Por qué? Porque no aceptamos las cosas que hacemos. O en un matrimonio, puede suceder que hay una infidelidad y está haciendo el reclamo el uno o el otro y le dice, mire lo que está aquí, ¿quién es Julanito? ¿Quién es esta que dice acá? Dice, no, es que este es el cerrajero, sino que yo le coloco Gloria. ¿Por qué? Porque no se acepta. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando el hombre ha pecado, entonces su conciencia se ha apagado. Y esto lo dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Padre, porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si no se tiene el Espíritu de Dios, entonces no se pueden ver las cosas del Padre. Por eso es que hoy en día se acepta la homosexualidad, el aborto, la rebeldía de los hijos, y para el hombre natural todo esto es normal. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ya no somos seres ni hombres ni mujeres naturales, cuando tenemos esa voz en nuestro interior que nos dice que eso que estamos haciendo está mal. Cuando nosotros tenemos esa voz que nos redarguye y que aunque nadie nos esté viendo, eso nos esté atormentando y nosotros ya no nos ocupemos tanto o no nos fijemos tanto en lo que el otro está haciendo, sino que nosotros nos estemos ocupando de solucionar lo que cada uno tenemos que cambiar. Entonces, en Jeremías 4:22 nos dice la palabra, porque mi pueblo es necio y no me conocieron, porque son hijos ignorantes y porque no son entendidos, sabios para hacer el mal, pues el bien no supieron. Entonces, escuchar estas palabras que el Padre dice acerca de que somos expertos en hacer el mal. Dice que para levantar a alguien no sabemos, pero para hacer que ese alguien caiga, eso sí sabemos hacer. Para limpiar el honor de alguien, no sabemos, pero para destruirlo, eso sí sabemos hacer. Entonces, Él dice esto porque Él nos está mirando, porque Él nos ve. Y cada día el ser humano empeora muchísimo más porque le hace falta el Espíritu de Dios en sus vidas. Y para eso no fue para lo que nosotros fuimos creados. Nos creó para las buenas obras, para glorificar su vida. Nos creó para ser de bendición, nos creó para dar vida, nos creó para llevar las buenas nuevas de salvación, nos creó para sanar al enfermo, nos creó para levantar al caído y nos creó para libertar al preso. Él no nos creó para perturbar a nadie, no nos creó para hablar mal de alguien, no nos creó como instrumento de destrucción, sino por el contrario, de edificación. Pero cuando la conciencia ha sido anulada, entonces ha sido anulada por el pecado, entonces nosotros nos olvidamos para qué fuimos nosotros creados. Y lo dice en Efesios 4:19. Dice así, los cuales
perdieron toda sensibilidad, se entregaban a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, cuando el pecado entra a una persona, se convierte en un ser insensible. Entonces, lo más grave no es pecar, porque siempre nos equivocaremos. Lo más grave es entonces no tener la conciencia activa y escuchar el redarguir del Espíritu Santo cuando nos dice que estamos haciendo mal. Entonces, Él nos dice, te estás equivocando de nuevo, porque cuando pecamos podemos ir delante de Él. Al tener la conciencia activa, reconocemos que pecamos, podemos ir ante Él y pedirle perdón, decirle que Él nos limpie de los pecados y que los vuelva blancos como la nieve. Entonces, el problema no es cuando se peca, sino cuando se convierte en una persona insensible y ya no se siente ese pesar por mentir, o no se siente esa tristeza por fallarle a la otra persona sin remordimiento. Llámese la persona que se llame, mamá, papá, esposo, esposa, hijos, amigos, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante activar la conciencia? Porque siempre estamos buscando fuera, las respuestas las tenemos aquí dentro. Cuando la conciencia está activa, nosotros nos damos cuenta el por qué o el por qué no ocurren ciertas cosas. Si ocurren, sabemos por qué, y si no ocurren, también sabemos por qué cuando tenemos la conciencia activa. Al activar la conciencia, esta se va expandiendo y nos lleva a la sabiduría. Cuando una persona tiene la conciencia activa, tiene el poder de tomar su propia vida y sus decisiones. Y cuando una persona tiene la conciencia apagada, entonces le da al exterior el poder para que tome su vida. Y todo depende de cómo evolucione el exterior. Tiene una buena semana si ganó el equipo de fútbol. Si siente que lo ama, entonces ya está aprobado. Si la otra persona dice que le gusta, que es bueno, que lo que hace, entonces como tiene esa aprobación, entonces se siente bien. O sea, en conclusión, necesita la aprobación exterior para poderse sentir bien en su interior. Pero eso sucede cuando la conciencia está apagada. Entonces, ¿cómo se despierta una conciencia? La conciencia se despierta con la transparencia. Cuando yo no me muestro con una coraza, sino que me muestro tal y como soy yo, con mis virtudes y con mis defectos. También se activa con la coherencia. Cuando yo hago lo que yo digo. Con la pureza del corazón, que es esto que nos lleva a la humildad, de mostrarnos tal y como nosotros somos, no queriendo que nos quieran ver en ese ser que los demás de afuera quieran encontrar. Entonces nosotros muchas veces hacemos cosas que aún nosotros no siendo así, lo hacemos para que el de afuera diga, sí, está bien. O sea, queremos que las otras personas vean algo muy diferente de lo que verdaderamente somos. Y cuando nosotros ya tenemos nuestra verdadera identidad definida y establecida como los hijos del Padre, ya no necesitamos hacer todo este tipo de cosas, porque ya nosotros sabemos lo que es tener una conciencia activa y tener el Espíritu del Padre que nos redarguye y que sabemos que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Entonces, otra de las cosas como se activa la conciencia es
con la abundancia, pero no creyendo que la abundancia es nadar en las riquezas, sino viviendo que no nos falte nada. Y así nos mantiene el Padre, porque Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y esa enseñanza nos la dejó en el Padre Nuestro. Cuando le decimos, darnos hoy el pan de cada día. En el Padre Nuestro no dice, darnos 3 pollos para congelar por si mañana no tengo. Entonces, es ser conscientes de que nuestro Padre nos alimentará y tendrá cuidado de nosotros, como dice que lo tiene con las aves del cielo. Entonces, si queremos tomar decisiones sabias hoy y cada uno de nuestros días, entonces lo que debemos hacer es alimentar nuestra conciencia para podernos acercar a Él. Y en primera de Timoteo 1:5 nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y no de una fe fingida. Entonces debemos ser conscientes de que el Padre nos ama, y lo dice en Juan 3:16, de que el Padre nos da vida, y dice en Juan 17:3, y de que si nosotros escuchamos el llamado, como lo dice en Apocalipsis 3:20, que dice, el que oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré. ¿Y qué pasa? Él cenará con nosotros. Entonces debemos aprovechar ese don de la conciencia que el Padre colocó en nosotros los seres humanos para que nosotros nos regulemos en los actos. Y en Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puras. ¿Para quién? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia han sido corrompidas. Entonces, que nuestro anhelo hoy sea estar en el grupo de los puros y poder decirle al Padre lo que dice en Hechos 4:16. Es por esto que procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, nos continúa diciendo en primera de Timoteo 4 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y quienes, los que han conocido su verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mira que habla de que en los postreros tiempos la conciencia del hombre se cauterizará, o sea, que no será consciente de lo que está haciendo mal y no tendrá remordimiento. Entonces, que no seamos nosotros los que estamos en ese lugar, que no permitamos que se nos calle la conciencia, que se nos apague, porque para eso tenemos al Espíritu Santo, al que nos habla, al que nos redarguye, al que nos exhorta, al que nos mueve, al que nos dice, hey, ¿qué estás haciendo esto malo? Mira, cambia en esto, porque Él nos dejó unos estatutos bien establecidos y bien claros de entender, de que nos dice con un lenguaje sencillo
cómo es que debemos accionar para poder llegar a esa estatura del varón perfecto que Él nos pide que nosotros seamos. Y que no es imposible, porque ser santos es estar apartado del pecado. Estamos muy equivocados cuando pensamos que ser santos es no cometer ningún acto que no agrade al Padre. Somos humanos y lo vamos a hacer todos los días, pero para eso podemos ir delante de Él y pedir perdón. Y obvio, estar en ese accionar y y tener esa conciencia de no volverlo a repetir, que no sea, entonces hoy lo hago y voy y le pido perdón. Y mañana o pasado mañana vuelve y se me olvida y entonces vuelvo y lo hago. Entonces no se trata de hacer eso, de alcahuetearnos de que porque podemos ir delante de Él para pedir perdón, sino que si ya lo hicimos hoy, entonces no vamos a tropezar con lo mismo mañana. Y en la palabra es tan clara que entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que busquemos la guía perfecta. ¿Y cómo la encontramos? Teniendo una relación directa con nuestro Padre. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la intimidad que tenemos todos los días con Él. Entonces, que hoy sea un día para que nosotros activemos esa conciencia y nos demos cuenta de que tenemos todas las herramientas porque Él las ha colocado a nuestro alcance para que nuestra vida tome un cambio. Y nunca es tarde, hoy lo podemos comenzar a hacer. Y lo digo por mí, porque estos temas de los que primero tengo que estudiar y escudriñar y darme cuenta de lo que estoy fallando o lo que estoy haciendo bien, entonces poder llegar con ese deseo de cambiar y poder repetirle al Padre lo que dice en Hechos 24:16. Que entonces, concluyendo este segmento con este tema, mi deseo es que hoy a cada uno de ustedes esta palabra les llegue, así de la misma forma como me llegó a mí, como espada de dos filos, cortante, traspasó mi corazón y se fue a esos lugares oscuros donde nadie había podido llegar. Y Él está en su tarea todos los días con mi corazón propicio a la obediencia, de ser limpiado y de ser redimido y de ser restituido, y que las cosas del pasado se queden allá en el pasado, y que las cosas del futuro no sea lo que nosotros nos mueve y nos llene de ansiedad, sino que vivamos el día de hoy como lo dice Él en su palabra. Esta palabra para mí ha sido de gran bendición porque me llevó a reconocer muchas cosas en las que todavía había muchísimas cosas que cambiar, muchas cosas en las que estaba fallando. Y una de ellas, hace poco la entendí, que era que mi matrimonio cambiaba si yo cambiaba, independientemente de que si mi esposo lo hace o no lo hace, con el anhelo y con el deseo y proclamando al Padre de que seamos todos llegando a los pies de Cristo, confesando con nuestra boca que Él es nuestro Salvador y agradeciendo y valorando el sacrificio que Él hizo en el madero por todos y cada uno de nosotros. Les doy vida en cada una de sus padres para que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Les agradezco mucho por la atención prestada y nos escuchamos el próximo martes, si el Padre nos los permite. Si alguna persona tiene una inquietud o desea ser escuchada, entonces puede comunicarse al 310-606-2094, que estará atentos a escucharlos, y en caso tal, nuestro director también les puede dar mi número de teléfono. Un bendecido día para todos y los espero dentro de 8 días. Muchas gracias. Bendiciones.